¿Qué empuja a un ser humano a caminar descalzo sobre el filo de una navaja, a mirar a los ojos del terror y no apartar la mirada? No hablamos de guerra ni de locura. Hablamos de la primera noche, la noche en que un niño muere para que nazca un adulto. En las tierras ocres de Etiopía, bajo un sol que no conoce la piedad, un joven de la tribu Amar se prepara para dejar de existir. Su cuerpo desnudo, cubierto solo por una capa de ceniza y miedo, tiembla no por el frío, sino por el peso de milenios de tradición. Frente a él, una fila de toros, inmensas bestias de lomos anchos y cuernos como dagas pulidas, mugen con impaciencia. Su tarea es simple en su formulación y casi imposible en su ejecución. Debe correr sobre sus espaldas resbaladizas, una pasarela viviente y furiosa, sin caer. Una caída no solo significa huesos rotos o una cornada mortal, significa la aniquilación social, una vida de vergüenza, la marca indeleble del fracaso. Este no es un juego, es un veredicto. El ritual, ese antiguo y cruel dramaturgo, exige un prólogo de dolor. Las mujeres de su clan, con una devoción aterradora, exigen ser azotadas por los hombres que ya han superado la prueba, hasta que sus espaldas sangren. Sus cicatrices son medallas de honor, un testimonio del sufrimiento compartido, un pago por adelantado por el éxito de su muchacho. Él lo observa todo. Cada latigazo es un golpe en su propia alma, cada gota de sangre un recordatorio de lo que está en juego. La civilización nos enseña a evitar el dolor, pero los antiguos rituales sabían que solo en él nace el verdadero ser humano. El momento llega. El silencio cae sobre la multitud, un silencio tan denso que parece absorber el mismo aire. El joven toma impulso. Sus pies, que hasta ayer solo conocían los juegos infantiles, ahora deben ser los de un equilibrista sobre el abismo. El primer salto. El lomo del toro se mueve bajo sus pies como tierra viva. Luego el segundo, el tercero. Es una danza demencial, un ballet brutal entre la fragilidad humana y la fuerza animal. Cada músculo grita, cada segundo se estira en una eternidad. ¿Serías capaz de atravesar el fuego del dolor ritual para demostrar que eres digno de tu nombre? La carrera no es solo contra el miedo a caer, sino contra el propio cuerpo, que traiciona, que duda. Y mientras este drama se desarrolla bajo el sol africano, a cientos de kilómetros, en las sabanas de Kenia y Tanzania, otro joven se prepara para una prueba diferente, pero igualmente mortal. Un guerrero masái no nace, se hace. Y se hace con la melena de un león como diploma. Armado únicamente con una lanza delgada y un escudo de piel, debe enfrentarse al rey de la sabana. No es una cacería para obtener alimento, es un duelo, un diálogo escrito con sangre y garras. El joven rastrea las huellas, su corazón un tambor que resuena en sus oídos. Encuentra al león y el mundo se encoge hasta quedar reducido a dos figuras, él y la bestia. El olor del depredador, el brillo ambarino de sus ojos, el rugido que hace vibrar la tierra. Todo está diseñado para quebrar el espíritu de un hombre. Pero un guerrero no puede quebrarse. Ataca. Es una explosión de violencia, un instante de furia primigenia donde la estrategia y el instinto luchan por el control. La lanza debe encontrar su blanco, el escudo debe detener las garras. Un error de cálculo, un segundo de vacilación y el cazador se convierte en presa. Muchos no regresan, sus nombres se los lleva el viento, pero los que vuelven, con la cicatriz de una garra en el pecho o la melena del león en la mano, ya no son muchachos, son hombres. Han mirado a la muerte a la cara, y la muerte ha parpadeado primero. Han demostrado que su voluntad es más fuerte que el instinto de supervivencia más básico, el miedo. Han comprado su derecho a vivir al precio de estar dispuestos a morir. Estos rituales, crueles y sangrientos a nuestros ojos, no son actos de barbarie sin sentido. Son un lenguaje que habla de coraje, de responsabilidad, del paso de una existencia egoísta a una vida dedicada a la tribu. Son la forja donde el metal blando de la juventud se templa en el acero de la madurez. El dolor es el martillo, el miedo es el yunque, y el resultado es un guerrero,
un hombre capaz de proteger a su familia, de proveer para su gente, de mantener el frágil equilibrio de la vida en un mundo implacable. La primera noche del iniciado no termina con el amanecer. Dura toda la vida, en las cicatrices que marcan su piel y en la memoria del terror que logró conquistar. El rugido del león vencido se apaga en la inmensidad de la sabana, pero un eco de esa victoria resuena para siempre en el alma del guerrero, un eco que le recuerda, cada día, el precio de su nombre. ¿Y tú, con quién te quedas? ¿Con la audacia explosiva del saltador de toros o con la fría valentía del cazador de leones? Escribe tu elección en los comentarios. El espíritu de los ancestros es caprichoso y aprecia una buena discusión. El eco del rugido de un león es la quinta esencia del poder masculino, una declaración de fuerza que sacude el mundo visible. Pero en el corazón de África Occidental, en las profundidades de los bosques sagrados de Sierra Leona, se cultiva un poder diferente, uno que no grita, sino que susurra. Un poder nacido no en el estruendo de la batalla, sino en el silencio claustrofóbico de una cabaña de reclusión. Aquí, la primera noche de una muchacha de la tribu Mende es el comienzo de un largo y arduo descenso a los misterios femeninos, un viaje custodiado por la sociedad secreta Sande. No hay toros ni leones. El enemigo es más sutil, más íntimo. La propia ignorancia, la debilidad del espíritu y la envidia de las demás. Las iniciadas son llevadas a un recinto oculto, lejos de la mirada de los hombres. Durante semanas, a veces meses, el mundo exterior deja de existir. La luz del sol es un recuerdo lejano. Viven en una penumbra perpetua, un útero simbólico del que renacerán como mujeres. Aquí no se aprende a lanzar una lanza, sino a interpretar un sueño. No se entrena para cazar, sino para sanar. Las ancianas, guardianas del conocimiento, les enseñan los secretos de las hierbas, las canciones que apaciguan a los espíritus y las danzas que invocan la fertilidad. Pero este conocimiento no se entrega, se gana. Cada lección está envuelta en pruebas de resistencia, ayunos prolongados que purifican el cuerpo y agudizan la mente, tareas agotadoras diseñadas para quebrar el egoísmo y forjar un sentido de comunidad. La civilización moderna busca la comodidad, pero la sabiduría ancestral sabe que el carácter, como un buen metal, solo se fortalece en el fuego de la adversidad. Las noches en la cabaña de reclusión están llenas de susurros, de historias contadas en voz baja, que son a la vez advertencias y mapas. Aprenden sobre los hombres, cómo complacerlos, cómo controlarlos, cómo protegerse de ellos. Aprenden sobre el poder de su propio cuerpo, un poder que puede dar vida o negarla. Es una educación brutal y completa que abarca desde la farmacopea hasta la psicología más profunda. Y luego llega la prueba final, la danza de las máscaras. De las profundidades del bosque emergen unas figuras aterradoras. Los Sowei, los espíritus del agua, encarnados en mujeres que llevan máscaras de madera negra pulida y trajes de rafia que ocultan completamente su cuerpo. No son humanas, son entidades del otro mundo, jueces y verdugos. Su danza es hipnótica y amenazante. Se mueven entre las muchachas, examinándolas, poniendo a prueba su coraje y su obediencia. Un gesto de miedo, una mirada desafiante, y el espíritu puede castigar con un golpe humillante, o, peor aún, con un veredicto de indignidad. ¿Qué se siente al ser juzgada no por un tribunal de hombres, sino por un espíritu ancestral que puede leer en tu alma? La batalla aquí no es física, es una guerra de voluntades. Las iniciadas deben demostrar que han absorbido las lecciones, que han dejado atrás la niña caprichosa y se han convertido en mujeres disciplinadas, capaces de guardar los secretos de la tribu. La presión psicológica es inmensa. En el confinamiento, las amistades se forjan y se rompen. La envidia puede envenenar el aire. Una palabra maliciosa puede destruir una reputación. Las muchachas aprenden a navegar por las complejas corrientes de la política femenina, un campo de batalla tan letal como la sabana. Una traición, la revelación de un secreto a un extraño, se castiga sin piedad.
La huida es impensable. Los espíritus del bosque siempre encuentran a quienes intentan escapar. La primera noche como mujer no es la del matrimonio, sino aquella en la que se sobrevive al juicio de los Sowei. Cuando finalmente salen de la reclusión, deslumbradas por la luz del sol, ya no son las mismas. Sus cuerpos pueden llevar las marcas de la escarificación ritual, pequeños cortes que simbolizan su nueva identidad. Pero la verdadera transformación es invisible. Han adquirido un conocimiento que es a la vez un arma y un escudo. Se han convertido en miembros de una hermandad, una red de poder femenino que se extiende por toda la tribu. Han aprendido que la fuerza no siempre ruge, a veces simplemente perdura. En este mundo de sombras y susurros, la supervivencia depende de la resistencia, la astucia y la capacidad de guardar un secreto. El conocimiento que reciben es poder, pero un poder que tiene un precio, y ese precio se paga en la soledad y el miedo de la cabaña de reclusión, donde los únicos testigos de su transformación son los espíritus del bosque, unos espíritus que, en ocasiones, no se conforman con juzgar y deciden participar. La noche en que el espíritu habla es una noche de la que no todos regresan. Hay noches en que los espíritus se contentan con danzar y juzgar desde la distancia segura de una máscara de madera. Pero hay otras noches, noches mucho más raras y peligrosas, en las que el espíritu no quiere un espectador, quiere un recipiente. La primera noche del chamán no es una prueba de coraje físico ni de resistencia psicológica. Es una batalla por el control de la propia alma. Nadie elige este camino. El camino elige al chamán. A menudo comienza con una enfermedad extraña, fiebres delirantes, visiones que la medicina convencional no puede explicar. Es la llamada. Los espíritus han marcado a su candidato, y negarse no es una opción. Entre los San del desierto de Kalahari o los Ndembu de las selvas del Congo, el proceso de iniciación es una muerte y una resurrección controladas. El aspirante es llevado por el viejo chamán, su futuro torturador y único guía en el abismo. El primer paso es quebrar la voluntad, destruir el ego, vaciar la mente para que pueda ser llenada con el conocimiento del otro mundo. ¿Te atreverías a beber un veneno que te promete la sabiduría a cambio de tu cordura? Para lograrlo, se emplean métodos de una crueldad metódica. Ayunos extremos, privación del sueño, aislamiento en la oscuridad total durante días. Y luego vienen las plantas, no las hierbas que curan el cuerpo, sino las que destrozan la percepción de la realidad. Iboga, ayahuasca, potentes alucinógenos que abren de golpe las puertas a un universo aterrador y maravilloso. La primera dosis es un acto de fe ciega. El cuerpo convulsiona, la mente se fractura. La realidad se disuelve en un torbellino de colores y sonidos imposibles. Es en este estado de vulnerabilidad absoluta cuando los espíritus acuden. No vienen como amigos, vienen como conquistadores. El iniciado siente como una presencia extraña intenta apoderarse de su cuerpo, hablar con su voz, pensar con su mente. Es una posesión, una invasión psíquica de una violencia inimaginable. La lucha es desesperada. Es un combate que no se libra con los puños, sino con la pura fuerza de voluntad. Un intento agónico de no disolverse, de recordar quién eres mientras un ser milenario intenta borrar tu identidad. El viejo chamán observa, impasible. No interviene. El iniciado debe ganar esta batalla solo. Es la prueba definitiva. Si su espíritu es débil, será devorado. Se convertirá en un loco que balbucea en lenguas muertas, un cascarón vacío. Si es fuerte, logrará someter al espíritu invasor, convertirlo en su aliado, en su fuente de poder. El hombre que sobrevive a la locura se convierte en su amo. Las visiones que trae el veneno no son meras alucinaciones, son el campo de batalla. El iniciado viaja por paisajes de pesadilla, se encuentra con criaturas hechas de sombras y miedo, revive los traumas de sus antepasados. A menudo, la prueba culmina en un enfrentamiento directo. Un duelo con un espíritu maligno que amenaza a la tribu,
o con el espectro de un brujo rival. Esta no es una pelea simbólica. La derrota en el mundo espiritual tiene consecuencias tangibles en el mundo físico: la enfermedad, la mala suerte, la muerte. El aspirante a chamán lucha por su vida y, al mismo tiempo, por el destino de su comunidad. Se convierte en el pararrayos que atrae el mal para poder destruirlo. Cuando el efecto del veneno finalmente se desvanece, el hombre que yace en el suelo, cubierto de sudor y vómito, ya no es el mismo. Ha muerto y ha renacido. Ha viajado al país de los muertos y ha regresado con secretos. Ahora puede ver los hilos invisibles que conectan todas las cosas. Puede diagnosticar una enfermedad con solo mirar a una persona. Puede encontrar agua en un desierto reseco. Se ha convertido en un puente entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. Pero este poder tiene un precio terrible. Estará para siempre a caballo entre dos realidades, nunca completamente en casa, en ninguna de ellas. Estará condenado a la soledad, porque ¿quién puede comprender a alguien que ha danzado con demonios y conversado con los muertos? La primera noche del chamán es la noche más solitaria del mundo. Una noche en la que un hombre se enfrenta a los terrores más profundos, no los que acechan en la selva, sino los que habitan en el abismo de la conciencia. Y al vencerlos, se convierte en algo más que un hombre. Se convierte en un guardián, en un sanador, un superhombre nacido del terror y la locura, cuya principal tarea será a partir de ahora mantener el equilibrio en un mundo de hombres, cuyas guerras, a menudo, nacen del deseo más fundamental de todos: la unión, una unión que en muchas culturas se sella con un rapto y una batalla ritual. El chamán puede haber conquistado los demonios de su propia mente, pero en el mundo de los hombres, los demonios a menudo llevan el rostro de los parientes de tu futura esposa. La primera noche de bodas, en muchas culturas africanas, no es una escena de romance y ternura. Es el acto final de un tenso drama militar, la culminación de una campaña de estrategia, espionaje y combate abierto. Olviden las flores y las promesas susurradas. Piensen en garrotes, emboscadas y negociaciones al borde de la guerra. Entre los Latuka de Sudán, por ejemplo, un hombre que desea a una mujer no le escribe poemas, la secuestra. Este acto, aunque a menudo ritualizado y con el consentimiento tácito de la muchacha, es la declaración de intenciones más seria posible. Es el guante arrojado a los pies de la familia de ella. Una vez que el novio y sus parientes han raptado a la novia y la han llevado a su aldea, comienza la segunda fase, la diplomacia armada. El padre de la muchacha, acompañado por sus hermanos y primos, se presenta en la casa del secuestrador, no con una oferta de paz, sino con una expresión de furia justa y garrotes en la mano. Lo que sigue es una prueba de la valía del novio. Debe soportar una paliza ritual. No puede defenderse con demasiada agresividad, pues ofendería a sus futuros suegros, pero tampoco puede mostrarse débil, pues demostraría que no es digno de su hija. Es un equilibrio delicado, un teatro de la violencia donde cada golpe es una pregunta y cada gesto de resistencia, una respuesta. ¿Estarías dispuesto a recibir una paliza de tu suegro para demostrar tu amor? Solo si el novio supera esta prueba de resistencia física y control emocional, el padre de la novia accederá a negociar el precio de la dote. La novia, mientras tanto, no es una espectadora pasiva. Es una jugadora clave en este ajedrez peligroso. Sus reacciones, su apoyo público al secuestrador o su desdén, pueden inclinar la balanza. Puede facilitar la paz o avivar las llamas de un conflicto que podría terminar en una enemistad sangrienta entre clanes que dure generaciones. El amor, en este contexto, es una alianza estratégica, y el matrimonio, un tratado de paz. En otras culturas, la batalla es más directa. Entre los Surma de Etiopía, los hombres compiten por las novias en el Donga, una lucha brutal con largas varas de madera. Dos hombres se enfrentan en un círculo rodeado de espectadores, golpeándose sin piedad hasta que uno de ellos se rinde o queda incapacitado. Las cicatrices de estas batallas son un currículum de su coraje, una historia de sus victorias escrita en su propia piel.
El ganador no solo obtiene el derecho a elegir a una de las muchachas más deseadas, sino que también gana un inmenso prestigio para él y su familia. La primera noche de bodas, después de tales preliminares, está cargada de tensión. La nueva pareja es encerrada en una cabaña, pero no se les deja en paz. Durante toda la noche, los parientes del novio, especialmente los más jóvenes, los someten a un acoso constante. Hacen ruidos, gritan insultos jocosos, intentan derribar la puerta. Es una prueba de la resistencia nerviosa de la pareja. Deben demostrar que pueden mantener la calma y la unidad bajo presión, una habilidad esencial para la vida matrimonial que les espera. La familia no es un refugio, es un ejército que te pone a prueba antes de aceptarte en sus filas. El matrimonio no es la unión de dos personas, es la fusión de dos clanes, con todos sus recursos, deudas y viejos rencores. La primera noche es, por tanto, el microcosmos de esta realidad. Es una noche de vigilancia, donde los antiguos aliados pueden convertirse en nuevos rivales y los enemigos de ayer deben ser apaciguados. Es la prueba final de que el novio no solo es un guerrero capaz, sino también un diplomático astuto, y de que la novia no es solo un premio, sino una estratega inteligente. Juntos, deben navegar por una red de obligaciones sociales y peligros potenciales, sentando las bases de una alianza que, con suerte, traerá prosperidad y paz a ambas familias. Una paz frágil, construida sobre la base de la violencia ritualizada y la astucia. Una paz que sería puesta a prueba de la forma más brutal posible con la llegada de un poder extranjero que no entendía de rituales, solo de conquista. ¿Y tú? ¿Quién crees que es el verdadero estratega en este juego? ¿El audaz novio que planifica el rapto? ¿O la astuta novia que manipula los hilos desde dentro? Deja tu opinión en los comentarios. El destino de los imperios, a veces, depende de una buena boda. El complejo teatro de la guerra ritual, las negociaciones a punta de garrote y las alianzas matrimoniales se derrumbó con la llegada de un actor que no respetaba ninguna regla del juego. El hombre europeo. Para los administradores coloniales, los misioneros y los soldados que llegaron a África a finales del siglo XIX y principios del XX, los intrincados rituales de iniciación no eran más que una manifestación de salvajismo primitivo. Eran un obstáculo para el progreso, una ofensa a la moral cristiana, y lo más peligroso de todo, el pegamento que mantenía unidas a las sociedades que pretendían gobernar. La primera noche de un iniciado se convirtió, de repente, en un acto de rebelión política. La estrategia colonial fue simple y brutal: prohibir. Se declararon ilegales las iniciaciones, se calificó la escarificación de mutilación y se persiguió a los ancianos que las practicaban como a criminales. Los misioneros ofrecían una alternativa: el bautismo, una iniciación con agua bendita en lugar de sangre, una promesa de salvación en el otro mundo, a cambio de la sumisión en este. Veían el ritual tribal como la obra del diablo, una ceremonia pagana que debía ser erradicada para salvar las almas de los nativos. La civilización a menudo llega con la arrogancia de creer que la propia verdad es la única. Pero no se pueden arrancar de raíz tradiciones de milenios con un simple decreto. La prohibición no eliminó los rituales, los empujó a la clandestinidad. Las ceremonias que antes se celebraban a la luz del día ahora tenían lugar en las profundidades del bosque, en noches sin luna, con centinelas vigilando la posible llegada de una patrulla colonial. El peligro se multiplicó. Ya no era solo el toro, el león o el espíritu. Ahora, el enemigo era también el hombre blanco con su rifle. Ser descubierto en mitad de una iniciación significaba la cárcel, la humillación pública o incluso la muerte. El ritual se convirtió en un acto de desafío, una declaración de identidad frente a un poder que buscaba aniquilarla. ¿Te imaginas la tensión de un joven sometiéndose a un doloroso rito de escarificación mientras escucha a lo lejos los ladridos de los perros de una patrulla? La reacción a esta represión cultural fue, en muchos casos, violenta. La rebelión de los Mau Mau en Kenia, en la década de 1950,
fue en parte una respuesta a la prohibición británica de la circuncisión femenina entre los Kikuyu, un rito de paso fundamental para ellos. Los juramentos que prestaban los rebeldes estaban cargados de simbología tribal, un retorno a las raíces como arma contra el opresor. El bosque sagrado, antes lugar de iniciación, se convirtió en cuartel general de la guerrilla. La lanza que antes cazaba leones, ahora apuntaba al soldado colonial. Se creó una tragedia de generaciones perdidas. Niños que eran enviados a la fuerza a escuelas misioneras, donde se les enseñaba a avergonzarse de sus padres, de sus nombres, de sus creencias. Aprendían a leer la Biblia, pero olvidaban cómo leer las estrellas. Algunos se asimilaban, adoptando los modos y la religión del colonizador, convirtiéndose en extraños para su propio pueblo. Otros vivían una doble vida, siendo dóciles estudiantes durante el día y escapándose por la noche para unirse a sus hermanos en los ritos prohibidos. Eran parias en dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno. El choque no fue solo militar, fue ontológico. El europeo trajo el tiempo lineal del reloj y el calendario, que chocó con el tiempo cíclico de las estaciones y los rituales. Trajo el concepto del individuo, que se enfrentó a la primacía de la comunidad. Trajo una ley escrita en papel que pretendía suplantar una ley grabada en la memoria y en la piel. La primera noche bajo el dominio colonial se llenó de una nueva oscuridad, la de la incertidumbre y la pérdida. Los jóvenes ya no solo luchaban por convertirse en adultos dentro de su tribu, sino por mantener la existencia misma de esa tribu. El imperio dejó cicatrices mucho más profundas que las de cualquier cuchillo ritual. Dejó una herida en el alma colectiva, una fractura en la continuidad de la historia. Y cuando los imperios finalmente se retiraron, dejaron tras de sí un paisaje cultural devastado y unas nuevas y monstruosas urbes donde las antiguas leyes, lejos de desaparecer, mutarían para sobrevivir en una nueva selva, una hecha de hormigón. La selva de hormigón tiene sus propias bestias y sus propias leyes. Cuando los imperios se desmoronaron, dejaron un vacío que fue rápidamente llenado por el caos de la independencia y el crecimiento descontrolado de las metrópolis. Johannesburgo, Lagos, Nairobi, ciudades de neón y miseria, de rascacielos y chabolas, donde millones de personas de diferentes tribus y tradiciones fueron arrojadas juntas, desarraigadas de su tierra y de su historia. En este nuevo y brutal ecosistema, la necesidad humana de pertenencia, de identidad, de un rito de paso, no desapareció. Simplemente se transformó, adoptando formas grotescas y aterradoras. La primera noche en la gran ciudad es una iniciación de un tipo muy diferente. Las pandillas callejeras que surgieron en los suburbios se convirtieron en los nuevos clanes, las nuevas sociedades guerreras. Para un joven sin futuro, sin trabajo y sin conexión con sus raíces, la pandilla ofrece una familia, un código de honor y un camino hacia el respeto, un respeto que se gana con violencia. Los antiguos rituales fueron reemplazados por versiones distorsionadas y letales. Ya no se caza un león con una lanza, se atraca una tienda con una pistola. Ya no se salta sobre los lomos de los toros, se roba un coche y se participa en una carrera suicida contra la policía. La escarificación ritual no la realiza un anciano con un cuchillo sagrado, sino un miembro de la banda con una navaja sucia en un callejón oscuro, tatuando el emblema del grupo en la piel del neófito. El dolor sigue siendo el mismo. El propósito, una perversión del original. Ya no se trata de demostrar la valía para proteger a la comunidad, sino de jurar lealtad a un grupo que a menudo aterroriza a esa misma comunidad. ¿Qué sucede en el alma de una cultura cuando sus símbolos más sagrados son secuestrados por el crimen? Pero la mutación de los rituales no se limita a las calles. En las altas esferas del poder, en los clubes exclusivos donde se reúnen empresarios y políticos, las antiguas leyes también sobreviven. Sociedades secretas, modeladas a partir de las antiguas hermandades tribales, practican ritos de iniciación para garantizar la lealtad de sus miembros. Un joven y ambicioso ejecutivo puede ser llevado a una casa aislada y sometido a pruebas de resistencia y dolor
para demostrar que es digno de entrar en el círculo interno. El objetivo no es conectar con los espíritus de los antepasados, sino asegurar que no traicionará los secretos de un acuerdo corrupto o de una conspiración política. La sangre y el juramento siguen siendo las monedas de cambio más fiables. El dinero compra voluntades, pero el sufrimiento compartido crea lazos inquebrantables. En este nuevo mundo se produce un conflicto generacional desgarrador. Los ancianos, los últimos guardianes de las tradiciones puras, observan con horror cómo sus nietos transforman los ritos sagrados en herramientas para el crimen o la corrupción. Intentan advertirles, contarles las viejas historias, explicarles el verdadero significado de las pruebas, pero sus voces apenas se oyen por encima del estruendo del tráfico y la música de los clubes nocturnos. Los jóvenes, por su parte, los ven como reliquias de un pasado irrelevante. Para ellos, la sabana ha sido reemplazada por el asfalto. Las habilidades necesarias para sobrevivir ya no son rastrear un antílope, sino detectar a un policía de paisano. Adaptan las tradiciones a su realidad porque es la única forma que conocen de dar sentido a un mundo caótico. La jungla de hormigón es implacable. No hay comunidad que te apoye si fracasas. La vergüenza no es ser llamado cobarde por los ancianos, sino ser asesinado por una banda rival. La primera noche en la ciudad es una prueba de fuego que quema cualquier inocencia que pudiera quedar. Es la noche en la que un joven aprende que la ley más antigua de todas, la supervivencia del más fuerte, sigue vigente, aunque ahora el más fuerte no sea el que tiene la lanza más afilada, sino el que tiene menos escrúpulos. Y mientras algunos adaptan los rituales a la nueva crueldad, otros descubren una forma aún más extraña de profanación: convertir el dolor y lo sagrado en un espectáculo para turistas. ¿Qué ocurre cuando el acto más sagrado de una cultura, el ritual que define su existencia, se pone a la venta? La respuesta es una tragedia silenciosa, una muerte del alma disfrazada de espectáculo folclórico. En la era del turismo global, la primera noche de iniciación se ha convertido, en algunos lugares, en un producto más en el catálogo de experiencias exóticas. Autobuses con aire acondicionado llegan a aldeas Masái o Jamar, y los turistas, armados con cámaras y dólares, descienden para presenciar una versión domesticada y segura de lo que antes era una prueba de vida o muerte. El joven que salta sobre los toros sabe que si cae, una red de seguridad de billetes lo protegerá de la vergüenza. Los toros están cuidadosamente seleccionados, los menos agresivos. La tensión es un guión, el peligro una ilusión. Los guerreros que danzan para los visitantes a menudo llevan un reloj bajo sus brazaletes de cuentas y comprueban sus teléfonos móviles en cuanto termina la función. La sangre es pintura, los rugidos son para la cámara. La civilización no solo domestica a los hombres, también castra sus rituales. Este comercio con el alma genera un conflicto profundo y amargo dentro de las propias comunidades. Por un lado están los tradicionalistas, los ancianos que ven esta comercialización como la peor de las blasfemias. Para ellos es como vender la tumba de sus antepasados a un parque de atracciones. Argumentan que un ritual despojado de su peligro y su significado real no es un ritual, es una farsa que debilita el espíritu de su pueblo. Por otro lado, están los pragmáticos, a menudo los más jóvenes, que argumentan que esta es la única forma de sobrevivir en el mundo moderno. El dinero de los turistas paga las medicinas, la escolarización de los niños, la comida en tiempos de sequía. Argumentan que es mejor mostrar una versión diluida de su cultura que dejar que ésta desaparezca por completo por la pobreza. ¿Es mejor morir de hambre con el honor intacto o vivir una vida más larga a costa de profanar lo sagrado? La dualidad es esquizofrénica. A veces, el mismo joven que durante el día ha realizado una danza insulsa para un grupo de turistas, se escabulle por la noche con sus compañeros para llevar a cabo el verdadero ritual. En la oscuridad, lejos de las cámaras, se infligen las heridas reales, se enfrentan al miedo auténtico, se pronuncian las palabras sagradas. Viven una doble vida, divididos entre el mundo que deben mostrar y el mundo que deben preservar.
El turista, en su mayor parte, es un espectador inocente e ignorante. Busca una conexión, una foto, una historia que contar en casa. No sabe que lo que está presenciando es a menudo un eco vacío, pero a veces la realidad se abre paso a través del decorado. Un turista que se aleja del grupo, que se pierde por un sendero equivocado, puede tropezar con la verdadera ceremonia. Y la conmoción es brutal. La violencia real, el dolor genuino, la energía cruda de un rito sagrado no son una experiencia agradable. Es algo aterrador, algo que te mira directamente a los ojos y te pregunta ¿qué sabes tú de la vida y de la muerte? Ese encuentro accidental es a menudo un punto de no retorno, tanto para el turista que ve destrozada su visión romántica de África, como para la comunidad cuya intimidad ha sido violada. La comercialización de lo sagrado es una forma lenta de veneno. No mata de golpe, sino que va erosionando el significado, vaciando los símbolos, convirtiendo a los guardianes de la tradición en meros actores. Es la batalla final, quizás la más insidiosa. No se lucha con lanzas ni con rifles, sino con tarjetas de crédito y folletos turísticos. Es una guerra por el alma de una cultura, donde la victoria puede significar la supervivencia física, pero la derrota es la aniquilación espiritual. Y si tuvieras que elegir el destino de tu pueblo, ¿qué camino tomarías? ¿La orgullosa extinción, manteniendo la pureza hasta el final? ¿O la rentable profanación, sobreviviendo a costa de tu alma? Tu dilema moral en los comentarios, por favor. Mientras algunas culturas luchan contra la profanación de sus rituales vivos, otras libran una batalla aún más desesperada, la lucha contra el olvido. ¿Qué queda de un pueblo cuando el hilo que lo conecta con sus antepasados se rompe? ¿Qué sucede cuando el grito de la primera noche de iniciación se convierte en un eco tan débil que ya nadie puede oírlo? La historia de los rituales desaparecidos es un thriller antropológico, una carrera contrarreloj para rescatar fragmentos de un conocimiento perdido antes de que se desvanezcan para siempre. El detective en esta historia es el antropólogo, el historiador, el lingüista. Su trabajo no se desarrolla en escenas del crimen, sino en archivos polvorientos, en museos de ultramar y, sobre todo, en las conversaciones con los últimos ancianos, los últimos recipientes de una memoria a punto de extinguirse. La búsqueda comienza a menudo con una pista críptica, una nota a pie de página en el diario de un misionero del siglo XIX que describe un rito bárbaro antes de que fuera prohibido, o un conjunto de extrañas pinturas rupestres en una cueva remota que parecen representar una ceremonia incomprensible. Cada símbolo, cada palabra, es una pieza de un rompecabezas cuya imagen completa se ha perdido. El investigador viaja a la tierra donde vivió ese pueblo, solo para encontrar a menudo que la tribu ha sido aniquilada por la guerra, diezmada por enfermedades traídas de fuera, o simplemente asimilada por culturas más dominantes. Su lengua ya no se habla, sus dioses han sido olvidados. Entonces, la única esperanza es encontrar a los descendientes, a menudo dispersos y desconectados de su herencia, y entre ellos, buscar al más anciano, al bisabuelo o la bisabuela que, cuando era niño, escuchó de sus abuelos historias fragmentadas, cuentos terribles y maravillosos de cómo era el mundo antes. ¿Puedes imaginar la fragilidad de ese conocimiento? Una memoria que depende de la vida de una sola persona. Cuando esa persona muere, una biblioteca entera se quema para siempre. Las conversaciones son un ejercicio de paciencia y respeto. El anciano a menudo desconfía. ¿Por qué este extraño quiere desenterrar dolores del pasado? Pero poco a poco, si se gana su confianza, los recuerdos empiezan a fluir. Fragmentos de canciones, descripciones de máscaras, el recuerdo del sabor de una poción ceremonial. El anciano no recuerda todo el ritual, solo escenas, destellos. El antropólogo graba, anota, intenta reconstruir el esqueleto de la ceremonia. A veces, las leyendas locales hablan de una maldición que cayó sobre el pueblo precisamente porque abandonaron las iniciaciones. Cuentan la historia de cómo, por influencia de un misionero
o por decreto de un oficial colonial, una generación decidió no someterse a las pruebas, y a partir de ese momento, la tierra se volvió estéril, la caza desapareció, los niños nacían enfermos. La comunidad, al perder su mecanismo de forjar adultos responsables y conectados con su mundo espiritual, perdió su cohesión y su fuerza vital. La omisión de una sola iniciación se convirtió en el primer paso hacia la decadencia. Es una historia que se repite con variaciones trágicas por todo el continente. La muerte de una cultura no es un evento ruidoso, es un lento desvanecimiento, un silencio que crece. El trabajo de estos investigadores es un intento de luchar contra ese silencio. No pueden resucitar el ritual, no pueden devolverle la vida, pero pueden, al menos, documentarlo. Pueden escribir su esquela, honrar su memoria, asegurarse de que el mundo sepa que existió. Cada ritual documentado es una victoria contra el olvido, un testimonio de la increíble diversidad de la experiencia humana. Y en ocasiones, este trabajo de archivo tiene una consecuencia inesperada y conmovedora. No se queda en un libro académico. A veces, las nuevas generaciones, los jóvenes que crecieron sintiendo un vacío, una falta de identidad, descubren estas investigaciones sobre su propio pasado, y en sus manos, el eco de un grito olvidado puede convertirse en la semilla de un peligroso y desesperado intento de volver a los orígenes. El eco de ese grito olvidado resuena con una fuerza particular en los oídos de aquellos que más se han alejado de él. Jóvenes africanos nacidos y criados en Londres, París o Nueva York, exitosos, educados, plenamente integrados en el mundo occidental, pero que sienten una persistente sensación de desarraigo, como si una parte fundamental de su ser estuviera ausente. Para ellos, los relatos de las antiguas iniciaciones no son curiosidades antropológicas, son un mapa de un tesoro perdido, su propia identidad. Y así comienza una de las empresas más extrañas y conmovedoras de la era moderna, el intento de reconstruir el dolor, de revivir los rituales de los antepasados en un mundo que ha hecho todo lo posible por olvidarlos. Un grupo de amigos, un banquero, una programadora, un artista, descendientes de la misma tribu, deciden emprender el viaje. No unas vacaciones, una peregrinación. Dejan atrás sus cómodos apartamentos y sus trabajos bien remunerados y viajan a la aldea de sus abuelos, un lugar que muchos de ellos solo conocen por fotografías. Llevan consigo libros de antropología, fotocopias de viejos diarios y una idealizada noción romántica de lo que van a encontrar. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja. Su llegada a la aldea es recibida con una mezcla de curiosidad, diversión y profunda desconfianza. Para los lugareños, estos jóvenes de ropa cara y acento extraño no son más que extranjeros. Hablan de reconectar con las raíces, pero no saben distinguir una planta medicinal de una venenosa. Quieren someterse a la iniciación, pero sus cuerpos blandos y sus mentes formadas en la comodidad occidental no están preparados para el nivel de dolor y privación que ésta exige. La civilización te da muchas cosas, pero te quita la capacidad de soportar el dolor con un propósito. ¿Se puede ser un guerrero si la única batalla que has librado ha sido por conseguir una buena conexión a Internet? El conflicto es inevitable. Los pocos ancianos que aún recuerdan fragmentos del antiguo ritual se niegan a ayudar. Consideran que es una profanación, un juego peligroso. No se puede jugar a ser un antepasado, les dicen. O lo eres o no lo eres. Desesperados, los jóvenes deciden hacerlo por su cuenta. En las profundidades del bosque, guiados por un libro escrito por un antropólogo alemán hace 100 años, intentan recrear la ceremonia. El resultado es a menudo una tragicomedia de errores con consecuencias potencialmente letales. La poción alucinógena, preparada sin el conocimiento exacto de las dosis, resulta ser un veneno casi mortal. El intento de cazar con una lanza termina con una herida autoinfligida. La prueba de aislamiento en la selva se convierte en un ataque de pánico. Se enfrentan a la dura realidad de que la tradición no es un conjunto de instrucciones que se puedan seguir de un manual. Es un conocimiento vivo, transmitido de cuerpo a cuerpo, de espíritu a espíritu.
a lo largo de incontables generaciones. Y esa cadena, una vez rota, no se puede simplemente volver a soldar. El verdadero desafío, sin embargo, no es físico, sino interno. Al intentar conectar con el guerrero o la sacerdotisa que llevan dentro, se enfrentan a sus propias contradicciones. ¿Cómo pueden reconciliar su educación racional y científica con un mundo de espíritus y tabúes? ¿Cómo pueden aceptar una visión del mundo que a menudo choca con sus valores de individualismo e igualdad de género? La búsqueda de la identidad se convierte en una crisis de identidad. Están atrapados entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno, exactamente igual que sus antepasados bajo el yugo colonial, pero esta vez por elección propia. Algunos abandonan, regresando a sus vidas en Occidente, con una dolorosa conciencia de la brecha insalvable que los separa de su pasado. Pero otros persisten, soportan las burlas, aprenden de sus errores y a través del sufrimiento y la humildad empiezan a ganarse el respeto de los lugareños. Quizás nunca lleguen a completar el ritual en su forma pura y original, pero en su búsqueda desesperada, en su doloroso fracaso, encuentran algo igualmente valioso, una comprensión más profunda de quiénes son y del precio que sus antepasados pagaron por esa identidad. Un precio que el mundo moderno, en su carrera hacia un futuro globalizado, parece cada vez menos dispuesto a pagar. Esta búsqueda personal y a menudo dolorosa de la identidad perdida es un reflejo de un dilema mucho más grande, uno que enfrenta a toda la humanidad en el siglo XXI. ¿Tienen cabida los rituales primigenios, crueles y a menudo brutales, en un mundo que aspira a los derechos humanos universales, a la seguridad y a la erradicación del sufrimiento? ¿Es la primera noche de iniciación una pieza invaluable del patrimonio cultural o un acto de abuso infantil que debe ser prohibido? Nos encontramos en la última noche de una era. La globalización, como un océano imparable, está erosionando las costas de todas las culturas, suavizando las diferencias, mezclando las identidades hasta crear una monocultura global. Por un lado, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud luchan con razón contra prácticas como la mutilación genital femenina o los rituales que ponen en peligro la vida de los jóvenes. Desde la perspectiva de los derechos humanos universales, estas tradiciones son indefendibles. Son violencia, tortura sancionada por la tradición. Pero por otro lado, para muchos de los pueblos que las practican, estas ceremonias no son vistas como violencia, sino como la esencia misma de su ser. Son el mecanismo que transforma a un niño egoísta en un adulto responsable, el pegamento que mantiene unida a su sociedad, el lenguaje que les permite hablar con sus antepasados y con su entorno. Prohibir el ritual, para ellos, no es proteger a los niños, es aniquilar su cultura, es sentenciarlos a una muerte espiritual. ¿Qué prefieren?, preguntan a veces los ancianos. ¿Que nuestros jóvenes mueran físicamente en una prueba de coraje o que mueran por dentro en la apatía y la falta de sentido de sus ciudades? Es una pregunta sin respuesta fácil. Mientras este debate se desarrolla en foros internacionales, sobre el terreno, el tiempo se agota. Los últimos chamanes mueren sin encontrar a un aprendiz dispuesto a pasar por la terrible iniciación. Los jóvenes, atraídos por las luces de la ciudad y la promesa de una vida más fácil, abandonan las aldeas. Las lenguas se extinguen, llevándose consigo las canciones y los secretos que eran el alma de los rituales. Los científicos y antropólogos trabajan febrilmente, intentando documentar lo que queda antes de que desaparezca para siempre, convirtiéndose en los cronistas del ocaso de 1000 mundos diferentes. Los rituales se van, es inevitable, pero la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Qué viene en su lugar? La naturaleza humana aborrece el vacío, la necesidad de un rito de paso, de una prueba que marque la transición a la edad adulta, es universal. Si eliminamos las antiguas formas, ¿qué nuevas formas surgirán? ¿Acaso no estamos ya creando nuevas iniciaciones globales? Un adolescente que busca la validación a través de los me gusta en las redes sociales
No está sometiéndose a un juicio público tan cruel como el de los ancianos de la tribu. Un jugador que pasa noches en vela para superar un nivel imposible en un videojuego, ¿no está demostrando una forma de resistencia y disciplina? Quizás la primera noche ya no transcurre en una selva real, sino en una digital. Quizás el dolor ya no es físico, sino psicológico. Hemos vuelto al principio, a la pregunta fundamental que abrió nuestro viaje. ¿Cuál es el propósito del dolor? Las antiguas tradiciones, en toda su terrible sabiduría, nos dieron una respuesta. El dolor es la herramienta que nos esculpe, la presión que convierte el carbón en diamante. Nuestra era moderna nos ofrece una promesa tentadora, un futuro sin dolor, una vida de comodidad, seguridad y entretenimiento sin fin. Pero al aceptar esa promesa, ¿qué podríamos estar perdiendo? Quizás la elección final para la humanidad no sea entre tradición y progreso, sino entre dos formas de existencia. Y ahora, la pregunta es para ti. Si pudieras diseñar el futuro, ¿qué legado dejarías a las próximas generaciones? ¿Una vida segura y predecible? ¿Una simulación perfecta protegida de todo sufrimiento? ¿O la dolorosa pero auténtica verdad de la existencia, con todos sus riesgos, su belleza y su terror? Dinos qué camino elegirías en los comentarios. El futuro de nuestra propia iniciación como especie podría depender de la respuesta.